Bienvenido a la clase de los menores. Estamos muy contentos nosotros porque estamos en la lección número 5 que tiene que ver con la historia de Jesús. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de una nueva experiencia que tenemos con Jesús y podamos nosotros compartir. La historia de hoy día tiene que ver, vamos a hacer una actividad con los niños. Nosotros vamos a hablar acerca de cuántas veces creen ellos que una persona puede casarse. Cuántos de ellos pueden tener una idea de cómo una persona se puede realmente casar. Porque la protagonista de esta historia se casó 5 veces. Entonces vamos a hacer un récord, una lista con los muchachos acerca de qué idea, cuántas veces creen que una persona se puede casar. Los actores, actrices, personas del pueblo, reyes y reinas tuvieron muchos matrimonios en diferentes épocas y fue un escándalo, ¿verdad? Vamos a ver nosotros la mujer del pozo junto a Samaria. ¿Verdad? Esta es una de las historias más impactantes que nosotros, que me ha tocado leer y predicar. Dice, quien hace de Jesús su amigo se convierte en un amigo de esperanza y en una bendición para las personas con las convive. ¿Qué tiene que ver esto? En primer lugar, la mujer samaritana no era judía, pero ella conocía de Dios porque los samaritanos alguna vez habían sido parte del pueblo de Dios, pero la división de las 10 tribus, las invasiones y el estar cerca de Jerusalén y del pueblo de Israel los había hecho conocedores de Dios. La mujer samaritana quería ser una mujer feliz y ella pensó que la mejor forma de ser feliz era casándose y se casó 5 veces. Así que te imaginas la primera vez, todo el pueblo estaba con ella, se celebró la boda, duró una semana, a los meses o quizás al año ella se divorció, volvió a enamorarse, se volvió a casar por segunda vez, el pueblo dijo, ay, qué bueno, se está casando por segunda vez. Pero volvió a divorciarse y luego volvió a casarse por tercera vez porque ella quería ser feliz. Quizás las personas necesitan ser felices. Y ella quería ser feliz y quizás en el matrimonio. Se casó la cuarta vez y se casó la quinta vez. Y los comentarios de los vecinos, de los ex esposos, quizás dijeron de que el problema no estaba en ellos, sino en ella, porque ella se había casado ya 5 veces. Así que esa mujer, después de su quinto divorcio, se volvió a enamorar y esta vez no se casó. Esta vez dijo, vamos a convivir como si fuéramos esposos. Era un escándalo. Si ella hubiera estado en el pueblo judío, ella lo hubieran apedreado. Pero ella estaba ahí y era una persona feliz. En el tiempo de Jesús, las mujeres iban a recoger agua. Cuando iban a recoger agua era a las 6 de la mañana antes de que el sol saliera, porque es muy candente. Yo he estado en esas tierras en más de 20 días y en el verano es muy candente y hay que tomarse casi 8 botellas de agua. Desde las 8 hasta las 5 de la tarde, de 8 a 9 botellas de agua, porque hace un calor que están en un desierto, ¿verdad? Están en un oasis y entonces la mujer tenía que ir a recoger agua. Pero como había recibido críticas, bullying, había recibido indirectas de parte de la gente del pueblo, ella decidió ir al mediodía, que era una época, era una hora difícil para alguien ir a recoger agua porque el sol está en todo su esplendor. Así que ella siempre había ido y no había encontrado a nadie, así que no podía escuchar ningún comentario inapropiado o alguna indirecta, que siempre hay gente que siempre, aún en la iglesia, que siempre dice cosas acerca de las personas. Y Jesús eh, estaba ahí, había llegado unos momentos antes con sus discípulos y los discípulos se fueron a buscar algo de comer. Pero como no había metro, tiendas de comida rápida, ellos tuvieron que ir a comprar comida donde los samaritanos. Ante todo, los samaritanos y los judíos no se llevan bien desde mucho tiempo antes, de mucho tiempo, así que la guerra entre Israel y Hamas que nosotros vemos hoy día es tan antigua
casi mucho más antes que la época de la mujer samaritana. Entonces, cuando ella llega, encuentra un hombre, lo mira y por la ropa lo reconoce que es el Mesías, perdón, lo reconoce que es judío. Entonces ella lo mira y ella dice simplemente voy, cojo el agua y me voy porque no tengo nada que conversar con este hombre judío. Entonces sucede algo inesperado. Jesús le habla a ella y le dice, mujer, dame agua para beber. Y entonces aconteció una serie de sorpresas. El pozo era un pozo samaritano que alguna vez había servido eh, para el pueblo de Dios. A Jacob había estado ahí, ¿no es cierto? Jesús se humilla y le habla a ella y se humilla un poco más y le dice, de beber. Y ella le dice, pero ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Si tú sabes que samaritanos y judíos, cuando ellos encontraban un grupo de samaritanos y de judíos, se tiraban piedras, palos, se peleaban ahí, eran una banda. ¿Por qué Jesús le pide? Porque él quería iniciar una conversación con esta mujer. Jesús conocía la soledad, el vacío que esta mujer tenía en su corazón. Ella quería ser feliz, se había casado 5 veces, las cosas no habían funcionado, tenía críticas del pueblo, los ex esposos habían hablado mal de ella. Y ahora lo peor que ella se podía decir, ay, encima de que tengo una vida difícil, me encuentro con un judío. Y Jesús estaba sentado, no tenía un balde para sacar agua. Y entonces la mujer le dice, ¿cómo tú siendo judío me vas a pedir a mí un favor, agua? El agua es considerado un regalo de Dios y es una cosa que cuando tú vas a Israel te enseñan. Recuerdo que yo tenía una botella de agua y por el calor se me había calentado y yo iba a botar la botellita en un basurero y la guía turística me dice, no, eh, no dejes el agua en el container, mejor échaselo a las plantas porque para nosotros valoramos el agua. Y entonces eso fue lo que hice y el agua fue puesta en una planta que estaba por allí. Y yo me sorprendí, ¿no? Ellos no cuidan el agua porque es un tesoro. Inclusive en Tel Aviv hay un monumento que está cerca ahí al lago de Galilea. Ahí está y hay un monumento al agua porque ese año había llovido y el agua tenía mucho allí. Y entonces Jesús le dice, el agua, que yo tengo un agua, que el que la beba, agua viva, no va a tener sed jamás. Y entonces eso ya fue desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista espiritual. Y entonces Jesús le dice, Señor, si tú no tienes con qué sacarla, pero dame de esa agua viva para calmar ese vacío, esta soledad que tiene mi corazón. Por un momento se olvidaron que eran judío y samaritana y se vieron como personas entre Jesús y la mujer. Y entonces Jesús le dice, ve y llama a tu esposo. Y la mujer le responde con la verdad, yo no tengo esposo. Es verdad que ella no tenía esposo porque se había casado 5 veces. Y Jesús le dice, sí, es verdad que no tienes esposo porque 5 veces te has casado y el que ahora tienes no es tu esposo porque no te has casado legalmente. Entonces ella le dice, Señor, ¿cómo tú sabes esto? Porque, bueno, si tú vivieras en Samaria, sabrías, ¿no? ¿Cómo tú sabes, sabes esto? Eh, ustedes los judíos dicen que uno tiene que adorar a Dios en Jerusalén, en el templo, pero nosotros adoramos en este monte porque este monte estuvo Jacob que adoró a Dios. Y Jesús le dijo que va a llegar un día cuando Dios se le va a adorar en espíritu y no va a ser no solamente en Jerusalén o en este monte, sino en todas partes del mundo. En cualquier parte del mundo donde tú estés, en África, China, India, Corea, en cualquier lugar debajo del mar, tú puedes adorar a Dios, ¿no es cierto?, en espíritu y en verdad. Y Jesús le dijo. Entonces la mujer le dijo, mira, nosotros esperamos la venida del Mesías. Que un día va a venir y Jesús le dijo, yo soy.
Jesús nunca le dijo directamente a los judíos que él era el Mesías, yo soy el Mesías, aunque lo dio a entender en las predicaciones, que se había acercado el reino de Dios, que se había cumplido. Pero esta mujer, cuando escuchó que era el Mesías, se olvidó de darle el agua y los discípulos vieron que Jesús estaba conversando con una mujer, pero no preguntaron. Y esta mujer salió corriendo y realmente su vida vacía había sido llenada por el agua viva que Jesús le había ofrecido. Y el agua viva que Jesús le había ofrecido era la paz, la tranquilidad, la comprensión, el perdón, los consejos. Y esta mujer llegó al pueblo y les dijo a todas las personas, vengan y ven y ved a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será este el Cristo? Los judíos tenían una idea equivocada del Mesías, lo esperaban como guerrero, pero parece que los samaritanos tenían un mejor concepto de que el Mesías iba a ser una persona que iba a aliviar los corazones, sanar a las personas, iba a morir por ellos en una cruz. Y entonces la mujer llega porque se ve que la mujer, aunque había llevado una vida equivocada, se había equivocado, no había perdido su liderazgo. No había perdido su influencia, era una mujer que había sido valiente porque enfrentarse a 5 matrimonios y terminar en divorcios con las opiniones de los esposos y tomándose uno, viviendo en una época así, otra se hubiera cambiado de pueblo. Pero ella le dijo, vengan a ver lo que me ha dicho este hombre, porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Interesante porque la mujer tenía un fuerte testimonio y dice que los samaritanos salieron para conocer a Jesús y se quedaron 2 días con Jesús y Jesús les enseñó eh, el mensaje que tenía para los samaritanos. Es una pena que Juan no haya escrito los mensajes, pero realmente debió haber sido algo impactante. Entonces los hombres, las personas le dijeron, nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Es interesante porque el Juan no explica que Jesús hizo milagros, resucitó muertos, sanó un leproso. Jesús llegó y él enseñó, mostró y la gente pudo comprender que era el Mesías. Así que dice, si los que profesan ser seguidores de Cristo no resplandecen como luces en el mundo, el poder vital los abandonará y se volverán fríos y sin la semejanza de Cristo. Esta mujer realmente causó un impacto. Ella al ser comprendida, perdonada, que se le dio una oportunidad, que le supieron decir, esto es tu pecado y tú necesitas mejorar. Automáticamente esa mujer se convirtió en una amiga de Jesús y el impacto fue tan fuerte que cambió su vida y se convirtió en una amiga de esperanza para toda la ciudad. Toda la ciudad la pudo comprender. ¿Por qué estar? Porque nuestro mundo, en nuestra iglesia y en nuestra clase puede haber personas que están vacías, que necesitan llenar ese vacío. Porque la mujer samaritana quería ser feliz, ella quería casarse. Ella pensó que teniendo una familia quizás iba a ser feliz, pero eso fue un error tras otro. Como cuando uno a veces hace viajes o se dedica a hacer muchas actividades para ser feliz, pero al final termina vacía en una cama en una noche. Y su corazón de ella ella necesitaba encontrar algo espiritual para que estuviera y le encontró a Jesús. Y eso era maravilloso porque esta mujer se convirtió en una evangelizadora. Ella contó lo que Jesús había hecho por ella, que Jesús le había tocado sus pecados y que ella tenía que hacer un cambio en su vida. La historia de la mujer samaritana es una historia bastante impactante. Es una historia que sucede fuera del pueblo judío. Es una experiencia que muestra que Jesús tiene un pueblo fuera de los judíos y que ella era una persona que estaba vacía y era una persona que había luchado duro para ser una persona feliz, pero se había equivocado. La verdadera felicidad que ella encontró era que Jesús podía ser parte de su vida y eso le ayudó a hacer un cambio en su vida espiritual. La historia de la mujer samaritana también es un ejemplo que nosotros no debemos criticar a las personas por sus errores eh, que cometen en su vida, los escándalos, no podemos criticarla porque
Al final esta mujer estaba sufriendo por ser una persona infeliz. Y aparte de eso, los vecinos la criticaban, le quitaron su horario de vida, ella tenía que en el mediodía irse sola, no tenía amigas, no tenía amigos, hasta que encuentra a Jesús como su mejor amigo. Personas cometen un error o una dificultad, nosotros debemos ser como Jesús, hablarles, eh, rompiendo los hielos. Cuando esta mujer lo miró, dijo, este judío, no quiero problemas con este judío. Pero Jesús inicia con ella una conversación que terminó en la salvación de la mujer samaritana y del pueblo. Cuando tú lees el libro de Hechos, dice que cuando el pueblo cristiano fue perseguido por los sacerdotes, muchos de ellos vinieron a Samaria y se escondieron allí de las persecuciones, porque Jesús había dejado ya un lugar para donde había gente que lo adorara, y los samaritanos no podían, los judíos no podían entrar a Samaria porque era zona de extranjera, y allí los primeros cristianos se pudieron salvar. Una historia muy interesante. Muchas veces tenemos que entender a las personas que han cometido errores, no criticarlas, no juzgarlas, porque esas personas necesitan consuelo. Y el único consuelo y lo único que les puede llenar su corazón no son las cosas materiales que ellos pueden conseguir, sino tener un encuentro con Jesús. Que Dios nos ayude en este sábado a ayudar a cuántas personas hay como la mujer samaritana. Cuántas personas no han cometido un error y otro tras otro. Buscan ser felices, pero no lo encuentran. Pero la verdadera felicidad se encuentra en encontrarse con Jesús. Que Dios nos ayude y nos vemos en la próxima oportunidad. Recuerden, Jesús nos ama, deja a Jesús entrar en tu corazón, que es la fuente de vida eterna. Nos vemos la próxima semana.